¿no? Está confundiendo el diseño observacional analítico, están confundiendo o están queriendo diferenciar con un diseño experimental. Son cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, la diferencia no es que uno se interviene y en el otro no, como entenderán ustedes, ¿no? Evidentemente los diseños observacionales no se intervienen. Y dijimos que es un diseño observacional, analítico, porque hay un grupo de comparación, un grupo de control, vamos a ver, de comparación. Básicamente para estudios observacionales es un grupo que permite comparar. ¿Ya? Eso entiendan. En cambio, lo de descriptivo no hay, pues un grupo de comparación, ¿no? Describimos simplemente, y ahí hemos identificado dentro de los diseños descriptivos, el reporte de casos, serie de casos, ecológicos y el transversal para medir prevalencia, les dije también. En el gráfico que les mencioné, les decía, el estudio transversal puede ser descriptivo cuando solo sirve para medir prevalencia, pero cuando hacemos la comparación se considera como un estudio analítico, ¿no? Eso también les dije. Entonces, tengan en cuenta esos conceptos para que no haya dificultades. Bien, hoy vamos a tratar sobre la investigación de brotes y epidemias. Esto, yo les decía, también es una... Ahora vamos a parar. ¿No? Ahí. Yo les decía, el estudio de brotes también está dentro de la dinámica de lo que son los diseños de investigación. En un estudio de brote vamos a conjugar la descripción, o sea, el diseño descriptivo, y vamos a conjugar los diseños analíticos. Por eso se dice que la investigación de brote o de epidemias forman parte de un método de investigación donde se conjugan los diseños observacionales. Es importante que conozcan esto, como lo hemos señalado con los demás temas. Esto lo van a utilizar cuando ustedes estén en su CERU. Ahí van a utilizar esto. Cuando estén jefes del establecimiento de salud de Caballococha, con su enfermera y su obstetriz, ustedes van a ser los jefes. Así va a ser, pues la realidad es esa. Cuando ustedes terminan, los van a mandar a los sitios alejados. Y más alejados, cuanto menos nota tengan en el ENAMI, ¿no? Porque la selección de los lugares se hace en base al orden de méritos que uno tiene en el ENAMI. Y ahí también viene, por eso les decimos, aprendan esto. Porque estos aspectos son los que ya creo que les comenté la vez pasada, marcan la diferencia. Estos son los que casi no se contestan. Las preguntas que nosotros, o mejor dicho, los temas que tratamos y las preguntas que vienen en el ENAM casi no lo contestan los estudiantes. Entonces ahí marcan la diferencia. El que conteste es el que va a tener 1, 2 o 3 puntitos más. Y entonces les decía, cuando estén ahí solos, van a enfrentar seguramente que en el centro educativo donde dan el desayuno, que escuchamos en las noticias, ¿no? El desayuno escolar, de 300 niños, 100 terminaron en su posta, abarrotando el centro de salud que ustedes atienden. ¿Por qué? Por vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal. Eso es un brote. Entonces van a tener que hacer la investigación epidemiológica para decir qué ocurrió, para identificar fundamentalmente el modo de transmisión y puedan aplicar medidas de prevención. Entonces, esto vamos a trabajar este tema, vamos a sistematizar la información, van a ver los pasos que se siguen para hacer una investigación de brote. Vamos a recordar un poco lo que es la descripción epidemiológica que ya hemos tratado y cómo esto nos va a permitir a nosotros plantear hipótesis que si las podemos responder, ahí quedará, y si no, vamos a tener que hacer estudios o diseños analíticos. Eso es lo que vamos a tratar hoy en este tema. Y ahí vamos a hablar de la teoría epidémica, la investigación de brotes, y también otra cosa importante, que es el tema de los canales endémicos. Eso también es importante, no se olviden. Porque cuando estén en el establecimiento de salud solos, les van a pedir que hagan sus canales endémicos de las enfermedades más frecuentes. ¿Para qué? Para que hagan el monitoreo de esas enfermedades endémicas y puedan detectar precozmente la alteración en el comportamiento de estas y apliquen las medidas de prevención si todavía no estamos en epidemia, y si estamos en epidemia, las medidas de control.
Eso vamos a tratar hoy día. Entonces acá recordar nuevamente el tema de la teoría epidémica, que está referida a la teoría del proceso infeccioso, donde interviene el agente y el huésped, y evidentemente en ese contexto el medio ambiente. Entonces las alteraciones en las condiciones ambientales producen un desequilibrio, ¿no? Lo estamos viviendo ahora con este tema del cambio climático como consecuencia de del incremento de la temperatura. Hay un cambio climático en Lima, por ejemplo, ¿no? Y como consecuencia de ello ha habido un desequilibrio en la presencia de los vectores. Ese desequilibrio en la presencia del vector y los cambios también en el vector, ¿no? Porque el vector, ya ustedes han revisado dengue seguramente, y también hemos hablado de dengue. El vector, cuando pica, tiene un periodo de incubación extrínseca, que cuando incrementa la temperatura, ese periodo se reduce. Entonces, esos cambios climáticos producen alteraciones, desequilibrios, que pueden desencadenar lo que estamos viviendo en Lima ahora, ¿no? Estamos viviendo una epidemia de dengue. Hasta ahora todavía estamos teniendo casos. Ya está un poquito disminuyendo, pero todavía tenemos casos. ¿Producto de qué? Del cambio en las condiciones ambientales. Entonces, un desequilibrio, por ejemplo, en las condiciones ambientales va a hacer que se active este proceso infeccioso y consecuentemente aparezcan casos y se produzca el brote o epidemia. También, si hay problemas en la susceptibilidad del huésped, por ejemplo, también vamos a seguir con el tema del cambio climático. El cambio climático trae muchas cosas. Estamos viendo en Brasil, ¿no? Brasil, el tema de la inundación. Y dicen que eso ha ocurrido porque han tenido años anteriores sequía brutal. Esa sequía que ha hecho ha compactado la tierra, más la lluvia, entonces no absorbe. Por eso que están así, ahogándose. Eso, ¿cómo va a influir en el tema de la susceptibilidad, vamos a decir, ¿no? Uno va a producirle el estrés, pues, ¿no? Le va a producir un problema psicológico. Pero adicionalmente, se va a ver afectada la producción de alimentos. Y eso va a impactar en la gente, produciéndole desnutrición. Entonces, ese desequilibrio también puede condicionar la ocurrencia de algún brote. Luego, la respuesta del agente o parásito. El aumento de temperatura hace de que algunos microbios cambien, se modifiquen. Ejemplo, hay un Vibrio cólera no toxigénico, que cuando se alteran las condiciones climáticas, aumenta la temperatura, se vuelve toxigénico y ya produce lo que conocemos, la enfermedad del cólera. Ya en Brasil, casualmente, se detectó el primer caso autóctono de cólera. ¿Producto de qué? De esto cambio que ocurre en el ambiente y que repercute en la respuesta de la gente. Entonces, todos esos elementos van a condicionar o van a producir la ocurrencia del proceso infeccioso y, consecuentemente, la ocurrencia de los brotes. Es decir, cómo se explica este proceso infeccioso y el desequilibrio que ocurre por las condiciones ambientales, por la susceptibilidad del huésped o por la respuesta de la gente. O la otra, si hablamos de respuesta de la gente también, es el tema del uso indiscriminado de antibióticos, por ejemplo, ¿no? Va a generar microorganismos multiresistentes y esos microorganismos multiresistentes nos van a atacar. Entonces, otra forma también cómo se explica la presencia de proceso infeccioso. Cuando hay un equilibrio estamos sin problemas. Cuando se rompe este equilibrio por cualquiera de estos tres elementos, vamos a tener los problemas que ya lo estamos enfrentando, como les digo, ¿no? Nosotros, como producto del incremento de la temperatura, estamos enfrentando de verdad uno de los brotes más grandes que ha ocurrido en Lima. Nosotros, no sé si a alguno de ustedes les ha dado dengue, pero en el hospital, por ejemplo, el personal de salud enferma de dengue. ¿Por qué? Porque no somos inmunes. Vivimos en las condiciones donde hay la posibilidad de que ocurra, pues, aunque que ocurra esta eventualidad. Y en todo Lima ahora, digo, hay el riesgo de que tengamos dengue, ¿no? Acá en La Molina, todo Lima. Mientras hay el vector, existe la posibilidad. Esto para recordarles el tema del proceso infeccioso, tiene que haber una cadena de transmisión. Esto lo revisamos en la clase 7, me parece, o 6 del primer capítulo, donde hablábamos de la cadena de transmisión, ¿no? Los 6 elementos, el agente, el reservorio, la puerta de salida, modo de transmisión, puerta de entrada y el huésped susceptible. Todo esto, para que se produzca, tiene que, pues,
cerrarse todo este círculo, ¿no? Y también ya les dijimos que una medida importante en este proceso para controlar esta cadena de transmisión, y la más efectiva, dijimos, es intervenir sobre el huésped susceptible. Y ahí un rol importante juegan las vacunas, ¿cierto? Gracias a las vacunas, al convertir al huésped susceptible en no susceptible, se ha erradicado, por ejemplo, la viruela. No hay viruela desde el año 80. Ya también creo que les comentaba a ustedes no han sido vacunados contra la viruela. Yo sí he sido vacunado contra la viruela porque la viruela existía pues, en la época que yo nací, que me correspondía vacunar, ¿no? Sarampión en el país no hay, aunque sí tuvimos un casito. Poliomielitis no hay, tenemos pacientes que diagnosticamos de parálisis flácida, pero no es poliomielitis. Rubiola no tenemos, rubiola congénita tampoco. Entonces, gracias a las vacunas podemos cortar la cadena de transmisión. Si no hay vacunas, tenemos que intervenir sobre cada uno de estos elementos, como lo hicimos con COVID, por ejemplo, ¿no? En COVID actuábamos sobre la puerta de salida y la puerta de entrada. Poníamos nuestra mascarilla y evitábamos que el microorganismo ingrese a nuestro aparato respiratorio. Esto para que también entendamos los conceptos de lo que es un conglomerado, de lo que es ahí ya se me fue la palabra, ahora vamos a ir hablando. Un conglomerado que es el conjunto de individuos que tienen características y que sufren una enfermedad en un momento determinado o en un lugar determinado. El concepto de conglomerado está referido a la presencia de tres individuos que tengan un problema en común y que coincidan temporalmente o espacialmente. ¿A qué me refiero? Que se encuentren, que en el mismo momento estén afectados o que en el mismo lugar estén afectados. Eso se llama un conglomerado. La suma de conglomerados, eso es lo que les estoy diciendo, se llama brote. La suma de conglomerados se llama brote. Y la suma de brotes se llama epidemia. Eso ocurrió con COVID, pues, ¿no? Yo les traigo el tema de COVID porque es algo que ustedes lo han vivido. Así empezó, pues, ¿no? Empezó con un conglomerado, seguramente con algunos que se infectaron allí en la China. Luego de ahí creció, los conglomerados se juntaron y se hizo un brote. Luego del brote, estos brotes se juntaron y se convirtió en una epidemia. Y luego, a partir de la epidemia, se convirtió en una pandemia, ¿no? Así todos los brotes, epidemias surgen a partir de un conglomerado. Por eso que vigilamos los conglomerados. Entonces hay un conglomerado en la universidad de estudiantes que tienen tal problema, tenemos que comenzar a investigar antes de que haya un brote o antes de que haya una epidemia en toda la universidad. Así es como se desarrollan los brotes, a partir de un conglomerado, conjunto de conglomerados, un brote, y conjunto de brotes, una epidemia. Y ahí está. Para que no se confundan también, les voy a decir, el tema de brote y epidemia tiene una connotación similar. O sea, brote o epidemia, recuerden que esto es la ocurrencia inusual de casos. Es lo mismo, ¿no? Los dos son brote y epidemia, si empezamos a definir es la ocurrencia inusual de casos. Entonces la pregunta es, entonces profesor, ¿para qué me habla de brote y para qué me habla de epidemia? Hábleme de una sola cosa. No, es que el brote está referida a un área circunscrita. En cambio la epidemia a un área más amplia, más grande. Y eso es lo que dice acá, ¿no? Diseminación localizada, brote. En cambio, área geográfica más grande y periodos determinados. Básicamente es un área geográfica más grande, ¿no? En cambio, esto es diseminación localizada. Por eso hablamos de brote cuando siempre conversamos, yo les decía, en el fuerte Hoyo Rubio, que es un cuartel, se han presentado 30 casos de militares que han presentado parotinitis. Eso es un brote, decimos. Eso es un brote. Cuando empezó el tema de dengue, ¿no? En los sitios hay brote en Lima Sur, hay brote en Lima, ahora es epidemia, es una epidemia. Sino que la otra cosa también que deben de tener en cuenta, cuando hay epidemia, a veces decimos que brote.
sobre todo las autoridades, porque a ustedes ¿qué les impacta más? Que le digan, ¿hay un brote de dengue o que hay una epidemia de dengue? Epidemia de dengue, ¿no? Nos asusta. Entonces, también a veces es el tema ya del manejo político que se le da, y se dice, habiendo epidemia, se dice que es un brote. Entonces, eso, por ejemplo, ustedes tienen que aprender técnicamente, no son estudiantes de medicina, ¿no? Pero ya saben, brote localizado y epidemia diseminado. Endemia, el otro concepto, les decía, brote, epidemia, ocurrencia inusual de casos. En cambio, la endemia es la ocurrencia usual de casos. Siempre hay casos. Seguramente que dengue se va a quedar endémico en Lima. Siempre, todo el año vamos a tener 3, 5, 10, 100 casos. Siempre vamos a tener. Y cuando venga el verano, si no hacemos nada, vamos a tener brotes dentro de una endemia. Y ese brote dentro de una endemia se le llama también hiperendemia. ¿Qué está acá? Persistencia de una intensa. ¿Y qué traduce? ¿Y qué traduce la hiperendemia? Persistencia de una intensa transmisión. Estoy en una endemia. Comienzan a aparecer, ya eso dentro de una endemia, la ocurrencia de brotes se llama hiperendemia. ¿Y qué traduce la hiperendemia? Persistencia de una intensa transmisión. Y esto generalmente cuando hablamos de dengue, por ejemplo, lo relacionan con la presencia de serotipos. Si hay más de un serotipo circulando, se dice que es una hiperendemia. ¿Por qué? Porque se va a correlacionar con un incremento de casos de un brote o una epidemia en el contexto de una endemia. Esto ya lo hemos revisado también, ya saben que es pandemia. Tendencia secular, creo que vino en el examen incluso, ¿no? Tendencia secular es la presencia de una enfermedad a lo largo de años, generalmente décadas, y que nos permite explicar los eventos que han ocurrido a lo largo de ese tiempo, que nos expliquen por qué se comportó la enfermedad de una u otra manera. Variación cíclica, también lo hemos conversado, la variación cíclica, dijimos, está relacionada con el estado inmunitario de la persona, ¿no? Y ahí planteamos los ejemplos de la variación cíclica del sarampión, la variación cíclica de la tosferina, eso lo dijimos también. La variación estacional ya es claro que tiene que ver con las estaciones. Los ejemplos clásicos son: verano, va a aparecer la enfermedad diarreica aguda; invierno, va a aparecer la infección respiratoria aguda. Ejemplos clásicos de variación estacional. Tiene connotación con los cambios estacionales. Epizodia, ¿qué es una epizodia? ¿Sí? ¿Epidemia qué es? En animales. Claro, la epidemia es en humanos y la epizodia es una, ¿qué cosa es? Una epidemia en animales, ¿no? Eso es una epizodia. Y una exodia es una endemia en animales. Pues la ocurrencia inusual de casos en animales se llama epizodia. La ocurrencia usual de casos en animales se llama exodia. Ejemplo de exodia, diríamos, es lo que ocurre con rabia, por ejemplo, ¿no? Brucelosis, por ejemplo, ¿no? Esas son exodias. En ese contexto puede ocurrir, por ejemplo, gripe aviar. Eso ya no es exodia, eso es epizodia, ¿no? Es una epidemia de pollos. Bien, entonces luego que tenemos ya el marco general, vamos a hablar de lo que es la investigación de brotes o epidemias. Y ahí ya hemos definido qué es epidemia o brote epidémico. La otra cosa también que deben de tener en cuenta es de que yo les decía, la ocurrencia inusual de casos ya nos debe hacer pensar de que estamos frente a un brote o epidemia, ¿cierto? Entonces, si no hay sarampión y acá aparece un caso de sarampión, ya esto decimos es un brote o epidemia. No hay poliomielitis, si aparece un caso de poliomielitis, decimos, eso es una epidemia o es un brote. ¿Ya? ¿Por qué? Porque decimos, la definición de epidemia o brote es la ocurrencia inusual de casos. Si no hay casos, si aparece un caso, ya debemos decir que estamos frente a esa eventualidad. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar? Es de que no hay un número mágico para decir que hay epidemia. Profesor, en dengue, si hay 1000 casos, ¿es epidemia? No sé, les diré, ¿no? Si eso es inusual, es epidemia. Pero si es lo usual, con 1000 no es. Hay un solo caso, profesor, ¿cómo habla usted que es epidemia? Que es inusual. Si no hay casos, un caso puede ser un brote o epidemia.
¿Sí? Eso es importante también que sepan de que no hay un número mágico a partir de cuándo es epidemia y cuándo no es epidemia. No, por eso la definición es así, tan amplia que dice la ocurrencia inusual de casos. Desde el análisis que hagan ustedes, definirán si están frente a una epidemia o un brote o no. A ver, ¿cuándo debemos investigar? Cuando la enfermedad es prioritaria, es una enfermedad importante para el país, hay que investigar. Cuando la enfermedad excede, ya esto obviamente, ¿no?, excede su ocurrencia usual, tenemos que investigar. Cuando la enfermedad parece tener una fuente común, y ahí ya vamos bien, vayan anotando ese tema de fuente común, porque hay brotes de fuente común y de fuente propagada. Pues cuando es de fuente común, dice, es prioritario que nosotros investiguemos. Cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que lo usual. ¿Cuándo nos daremos cuenta que una enfermedad tiene una severidad mayor o usual? Epidemiológicamente, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tasa de letalidad elevada. Claro, la tasa de letalidad elevada, no. O la otra es cuando la tasa de hospitalización es elevada. No pueden morir, pero se hospitalizan. Muchos, hay que investigar qué está ocurriendo. Pero fundamentalmente si la tasa de letalidad es elevada. También cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida en el área, también tenemos que investigar un brote. ¿Cuáles son las características? Decíamos, es una categoría especial de estudios epidemiológicos. Ya les comenté, ¿no?, en una investigación de brote, lo que vamos a usar es los diseños descriptivos y los diseños analíticos. De ahí que se dice una característica especial. La gravedad de sus consecuencias es uno de los factores más importantes para realizarla. ¿Qué significa eso? Así como cuando ustedes están o cuando estén en el hospital, llega un paciente con un infarto agudo del miocardio, es una emergencia, y no va a decir, no, ahora me voy a dormir, lo veo más tarde. Igual, cuando hay un brote, el epidemiólogo no duerme, porque el brote es una emergencia. O sea, si hacemos la comparación con la emergencia médica, la emergencia epidemiológica se llama brote. Ahí no podemos decir, no, mañana lo voy a ver, porque mañana puede ser muy tarde. Ahí hay que intervenir rápidamente. ¿Por qué? Porque la razón principal de la investigación de brote es facilitar las acciones de control y prevención. Pues si yo me quedo, sí, por favor. Una pregunta. Dime. ¿La aparición inusual de una enfermedad, no sé, propia de Argentina o Brasil, sería un brote acá? No, tenemos que ubicarnos acá. O sea, comparas tu información con la información donde quieres decir que hay un brote o no hay un brote. Si estás en tu centro de salud, por ejemplo, yo puedo reportar que a nivel nacional hay un brote de dengue, ¿no? Pero en tu lugar tienes que hacer el análisis. Si no hay un incremento inusual de casos de lo que está reportando epidemiología, entonces no hay brote para tu zona. Entonces tenemos que comparar con la información local. Está bien, buena pregunta. Dice, el principal enemigo, ahí lo que les decía es el tiempo, ya que demanda una respuesta rápida para prevenir y controlar los casos. Se inicia sin hipótesis definidas. Así es. ¿Por qué? Porque a partir de la descripción epidemiológica vamos a comenzar a plantear las hipótesis. Son 11 pasos que vamos a revisar. Confirmar la presencia. Primer paso, confirmar la presencia del brote. Y vamos a ver cómo confirmamos la presencia. Porque no todo incremento inusual de casos necesariamente es un brote. Es por eso siempre tenemos que partir por confirmar si el brote que estamos investigando realmente es un brote. ¿Por qué? Porque el incremento de casos, van a ver, se puede producir por otras condiciones. Luego vamos a preparar el trabajo de campo, y acá en el tema de preparar el trabajo de campo, esa es la otra cosa también. Ustedes se dicen, ya, el control de brotes es del epidemiólogo. No, tienen que trabajar de la mano, por ejemplo, con el clínico. Tienen que trabajar de la mano, por ejemplo, con el laboratorio. Si no, no se puede hacer una investigación de brote adecuada. ¿Qué va a aportar el clínico? Va a aportar sus conocimientos clínicos sobre ello. Por ejemplo, ayudarnos a hacer la definición de casos. Luego hacemos la búsqueda sistemática de datos, describimos las características epidemiológicas, y acá está la investigación, el diseño descriptivo que vamos a aplicar en el momento de la descripción de las características epidemiológicas. A partir de la descripción vamos a desarrollar hipótesis, luego vamos a evaluar la hipótesis, y acá
ingresa lo que les he dicho, los diseños analíticos. Acá, para evaluar la hipótesis, tenemos que aplicar un diseño analítico. Luego implementamos medidas de control y prevención, evaluamos las medidas y preparamos un informe. Son 10 los pasos. Preparar un informe técnico de investigación de campo. Les decía, primero para confirmar, tenemos que presumir que los casos están relacionados unos con otros. Yo les decía, eso es importante, ¿no? Desde el comienzo. Conglomerado, brote, epidemia. Tiene que haber relación entre un caso y otro caso. En el hospital hemos encontrado 3 infecciones del torrente sanguíneo. Tengo que buscar que haya un nexo. Hay el nexo del lugar, en el hospital. El otro nexo que tengo que buscar es si es el mismo microbio. Porque si son microbios diferentes, no puedo decir que es un brote. Luego tenemos que comparar lo observado con lo esperado para ver si lo que estamos viendo es más de lo que esperábamos tener, ¿no? Los casos que están apareciendo son más que los que hemos tenido, eso tenemos que responder. Luego tenemos que revisar los datos de vigilancia, los datos locales, estadísticas de los establecimientos de salud y los reportes. Tengan cuidado acá, los reportes pueden aumentar y acá hablamos de los falsos brotes, ¿no? Hay un brote, pero comenzamos a ver y dice, hemos empezado en el hospital o en la comunidad a hacer una investigación sobre tal problema de salud. Cuando se hace investigación se hace una búsqueda exhaustiva y esa búsqueda exhaustiva hace que incrementen los casos sin que realmente haya un incremento de los mismos. Entonces, hay que preguntar sobre ello. La otra cosa que hay que preguntar es si la definición de caso varió. De repente la definición de caso para la búsqueda, para la captación, se ha modificado, se ha puesto muy sensible, se ha modificado la sensibilidad. Entonces vamos a encontrar un mayor número de casos. Y luego, la otra condición es que si los medios para el diagnóstico también se han modificado. Si necesitan pruebas diagnósticas, las pruebas diagnósticas se han modificado. Entonces, una vez que descartamos estas condiciones, recién estamos en la posibilidad de decir que estamos frente a un incremento inusual de casos. Eso es lo que tienen que hacer cuando estén en su comunidad, eso es lo primero que tienen que hacer. Preguntarse si el incremento se ha producido por estas condiciones. De repente ustedes están y comienzan a aparecer en su reporte un número mayor de casos, pero justamente han ido a hacer una investigación sobre ese problema de salud. Por eso es. Entonces no es que, sino que estamos haciendo una búsqueda exhaustiva de los casos que condiciona que se incrementen. En ese interín, lo que tenemos que ver es este tema del famoso índice epidémico. Índice epidémico. Y el índice epidémico es la relación entre lo que yo observo y lo que yo espero tener. ¿Cuántos casos tengo y cuántos casos debería tener? ¿Cuál es mi punto de referencia? El esperado es el famoso cuartil 2. El cuartil 2. La mediana. Eso ya ustedes han revisado, saben a qué me refiero con cuartil 2, a qué me refiero con la mediana, ¿no? Porque eso es estadística, no les voy a explicar detalladamente. Vamos a revisar un poquito cuando hablemos de los canales para recordar, pero lo que les quiero decir es de que lo esperado está referido al cuartil 2, o llamada también mediana. Entonces comparamos ese valor de la mediana, que sería lo esperado, con relación a lo que yo estoy teniendo, lo observado. Y ahí están los índices, ¿no? Si es menos de 0,75 lo observado sobre lo esperado, entonces existen menos enfermedades que lo esperado, obvio, pues, ¿no? Si va entre 0,75 a 1,25, existe un número de casos próximo al esperado en situación endémica. Por eso les decía, el esperado es lo endémico. Y si es más de 1,25, existen más casos de lo que habría esperar en ese periodo de tiempo. Sin que necesariamente, miren lo que les voy a decir antes, sin que necesariamente este índice endémico mayor de 1,25 traduzca que estamos en epidemia. Porque a veces el estudiante dice, pero profesor, yo estoy revisando, he hecho el índice epidémico y me ha salido, cuando yo he hecho mis canales endémicos y he dividido el número de casos que está en la epidemia con el cuartil 2, me sale 1,24.
pero ya en los canales endémicos estoy en epidemia, ¿no? Entonces, no necesariamente que sea más de 1.25 significa que estemos en epidemia, ¿ya? Eso también es importante que recuerden, porque si fuese así ya no haríamos nosotros los canales endémicos para hacer la vigilancia de las enfermedades endémicas, pues, ¿no? Y miren lo que dice acá también, dice para determinar lo esperado, identificamos la mediana de los últimos 5 años, o de los últimos 5, o de los últimos 7 años. Entonces agarramos la mediana y ese valor de la mediana es lo que esperamos tener. ¿Cuánto vamos reportando? Eso es lo que estamos observando. Entonces lo observado entre lo esperado permite determinar el índice epidémico. Lo siguiente es la preparación del trabajo de campo, y ahí, como les decía, grupo multidisciplinario, interdisciplinario, se requieren recursos para hacer una investigación. Tenemos que conseguir equipos de laboratorio, coordinar con las autoridades de salud local y regionales para que nos faciliten la acción. El otro elemento es establecer una definición de caso. Para que nosotros podamos hacer la investigación, tenemos la investigación de brote, tenemos que definir un caso, pues, ¿no? La definición de caso es clave, porque si no, ¿cómo yo busco los casos que estoy sospechando o que estoy investigando? Y en ese escenario tenemos, vamos a ver, acá vamos a retroceder. Definición de caso que hemos conversado también, hay definición de caso sospechoso, hay definición de caso probable y hay definición de caso confirmado. ¿Qué buscamos cuando hacemos una investigación de brote en términos de la definición de caso? Tratamos de que la definición de caso sea lo más sensible posible y lo más específica posible. ¿Sí? Lo más sensible posible y lo más específicamente posible. Y vamos a definir sospechoso, probable y confirmado. Esto ya revisamos, ¿no? ¿Qué es un caso sospechoso? ¿Cuándo se dice que un caso es sospechoso? Cuando tiene la clínica. Perfecto, cuando tiene la clínica. ¿Cuándo se dice que es probable? Cuando tiene la clínica ahí, ya está en contacto. más el antecedente epidemiológico, ¿cierto? ¿Y cuándo decimos que es confirmado? Cuando la prueba ya está. Los exámenes, perfecto. ¿No? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces empezamos, ya van a definir ustedes, dependiendo de los recursos que tengan, caso sospechoso, caso probable, caso confirmado. Y revisen ustedes, por ejemplo, dice, definición de caso sospechoso de sarampión. Dice, un caso sospechoso de sarampión es aquella persona que tiene erupción tiene fiebre y erupción maculopapular, o que el personal de salud sospecha que se trata de sarampión. Ahí solamente hay el tema clínico, ¿cierto? Fiebre, erupción maculopapular. En cambio, si ustedes revisan la definición de caso probable de dengue, hay el componente clínico y el componente epidemiológico, ¿cierto? Dice persona que tiene fiebre por 7 días o menos, dolor retroocular, dolor muscular, además dice, tiene el antecedente de haber estado dentro de los últimos 14 días en una zona donde hay dengue. Definición de caso probable, clínico, epidemiológico. Y si a eso le añadimos y tiene un resultado de PCR para virus del dengue positivo, ya decimos que caso confirmado. Así es la definición, las definiciones de caso. Luego hacemos la búsqueda sistemática de datos. Para eso podemos ver datos demográficos, clínicos, evaluar factores de riesgo, revisar reportes anteriores para confrontar con lo que estamos evaluando. Luego, esto es un momento súper importante porque yo les decía, a partir de la caracterización epidemiológica, ya vamos viendo, la caracterización epidemiológica se hace en qué término, en términos de qué, dicho de otra manera, cuando ustedes escuchen esto, caracterización epidemiológica, debe venir a su mente descripción epidemiológica. La descripción epidemiológica se hace en qué términos, en términos exactos, tiempo, espacio y persona. No quieren hablar mucho, triada epidemiológica, dice, ¿no? Tiempo, espacio y persona. Y a partir de ello, vamos a plantear las hipótesis. No se usa la triada ecológica.
No, pues, ¿y qué cosa es lo que tenemos que hipotetizar? Básicamente esto, la fuente y el modo de transmisión. Cuando hacemos una investigación epidemiológica de un brote, lo que nos preocupa es determinar de dónde, lo que hizo John Snow, ¿no? John Snow dijo, el agua, la fuente es el agua, la fuente es el agua. Y la otra cosa que demostró John Snow inmediatamente fue el modo de transmisión. Esto se transmite de manera indirecta, ¿no? Eso es lo que vemos, la fuente y el modo de transmisión. Y luego también vamos a tener la duración de la enfermedad, la duración del brote. ¿Por qué es importante caracterizar el brote? Porque permite identificar población en riesgo, quiénes son las que están en riesgo de sufrir la forma grave en este brote o de sufrir la eventualidad. También nos va a permitir tener información para iniciar las medidas de control, nos va a permitir tener información amplia sobre el brote y nos va a generar pistas sobre la gente, sobre la fuente y sobre el modo de transmisión. Y nuevamente reiteramos, la caracterización del brote lo que va a permitir es establecer hipótesis. Y para esto lo que requerimos es tener información de los casos y organizarla para su análisis. Y debemos responder estas preguntas. ¿Cuántos? ¿Cuántos se enfermaron? ¿Cuándo se enfermaron? ¿Dónde se enfermaron? ¿Y quiénes se enfermaron? Tiempo, espacio, persona. ¿No? Eso hizo John Snow, ¿no? ¿Cuándo? Dice, empezó el brote en agosto, a finales de agosto, se fue todo septiembre. ¿Cuándo? ¿Cuántos se enfermaron o cuántos murieron? Nos lo va a decir intrínsecamente. ¿Dónde? Ellos estaban alrededor de la bomba de Broad Street. ¿Dónde? ¿En quiénes? Y nos comienza a decir, fueron jóvenes, adultos, niños, ancianos. Esa es la descripción que hacemos para caracterizar el brote. Entonces, ¿cuándo? El instrumento básico para caracterizar un brote es la curva epidémica. Miren, ¿cuándo? Para decir cuándo, ¿no? Para responder esa pregunta, el elemento fundamental que caracteriza el brote se llama curva epidémica. No se olviden, curva epidémica, diferente a índice epidémico, ¿no? Son cosas diferentes. Curva epidémica. Indica cómo evoluciona la epidemia y nos habla también, o nos da la posibilidad de responder a la posibilidad de saber en qué momento hubo la exposición. También permite identificar la generación de casos, o sea, quién fue el caso índice o quién fue el caso primario, también nos va a permitir decir. Y las frecuencias pueden, esta es otra cosa, que las frecuencias, cuando hacen ustedes la caracterización en términos de cuándo, a través de la curva epidémica, podemos usar cifras absolutas o cifras relativas. Y en relación al tiempo, pueden ser horas, días, semanas, meses o años. ¿De qué va a depender? Del daño, ¿no? Si yo estoy investigando, por ejemplo, un brote por una intoxicación por plaguicidas, no voy a poner pues el tiempo, no lo voy a poner en días ni en semanas, ahí tendré que poner en horas para caracterizar el brote en términos del tiempo. Entonces no se olviden, a tiempo, ¿cuándo? ¿Qué nos sirve? Curva epidémica. ¿Qué nos permite ver? Evolución, fecha de exposición, quién inició quién fue el que inició el proceso, y la temporalidad va a depender de la patología que estamos investigando. Y acá, que es una curva epidémica, para reiterarles, miren, una curva epidémica, un gráfico en el cual los casos de una enfermedad que suceden durante el periodo endémico son representados en relación al momento de inicio de la enfermedad. Ese es otro dato importante. Cuando yo hago la curva epidémica, los casos los tengo, para agrupar los casos, tengo que tener en cuenta el momento de inicio de la enfermedad. No cuando llega al consultorio, sino cuando empezó su enfermedad, generalmente hace 3 días. Voy a tener que poner como punto de referencia en términos a cuándo, el inicio de la enfermedad. Y esto lo hacemos en el país a través de la Oficina de Epidemiología, se toma en cuenta el inicio de la enfermedad. Y eso también van a tener que hacer ustedes. No, yo voy a poner cuando llegó al establecimiento. El problema es que cuando
tomen esa información no van a tener para comparar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos varían si yo tomo la fecha de inicio de síntomas o la fecha que el paciente es atendido o captado. En enfermedades crónicas se puede representar de acuerdo con el momento del diagnóstico. Miren, cuando son enfermedades agudas, ¿cuándo empezó la enfermedad? Cuando son enfermedades crónicas, cuando yo hago el diagnóstico. ¿Por qué esa diferencia? Porque el crónico lleva más tiempo. Por la evolución de la ¿Por qué? Porque cuando es una enfermedad crónica es difícil decir cuándo empezó, pues, ¿no? La enfermedad. Por la evolución de la enfermedad. Entonces, en esas circunstancias, cuando es una enfermedad crónica, ponemos el tiempo, consideramos el momento que diagnosticamos. Y aquí está, así es, una curva epidémica, tiene una curva ascendente, una meseta y una curva descendente. Y esto nos permite para evaluar, ¿no? A veces la curva, si ustedes no hacen nada de medidas de prevención, se comporta así. ¿Por qué? Porque enferma a todos, ¿no? Ya luego desciende porque ya no hay a quien enfermar. Entonces una epidemia o un brote lo podemos controlar sin hacer nada también. Me siento y ya digo que se enfermen todos, ¿no? Y listo. Y después digo, mire, hemos intervenido, ya estoy controlándola. Y eso a veces ocurre en el país, ¿no? A veces ocurre. ¿Por qué es importante una curva epidémica? Determina el tipo de fuente. Miren, a través de una curva vamos a determinar la fuente de infección. Fuente común o fuente propagada. Vemos la curva y decimos, eso es fuente común. Y fuente común está relacionada con tal y tal circunstancia. Entonces, simplemente haciendo la descripción de la curva en términos de tiempo, ya podemos saber la fuente. Y conociendo la fuente, podemos intervenir. También nos permite determinar el tiempo probable de exposición de los casos a la fuente de infección y establecer la posible duración de la epidemia. Todo eso lo vamos a ver acá. ¿Cómo se construye? Así se construye, ¿no? Acá van, en el eje X, vamos a poner los días que van apareciendo, mejor dicho, los días, si hablamos de enfermedades infecciosas, estas columnas van a estar representadas por los casos que se agruparon de acuerdo a la fecha que iniciaron los síntomas. Si es una enfermedad crónica, de acuerdo a la fecha en que nosotros los diagnosticamos. Entonces hoy día, por ejemplo, una enfermedad crónica, hoy día reportaron 10 casos porque fueron diagnosticados hoy, entonces pongo acá el día 10, pues, pongo la barra. En cambio, cuando son enfermedades agudas, tengo que considerar la fecha que inició síntomas. Hoy día vienen 10 pacientes con dengue, uno empezó el día 13, otro el día 12, otro el día 15, el otro el día 14. ¿Cómo los voy a agrupar? En base a la fecha de inicio de síntomas. Eso es importante. Y acá vamos a poner los días. Y acá, en cifras absolutas o cifras relativas, como les decía, el número de casos que haya. Acá los tipos de curvas que se van a encontrar: fuente común, fuente propagada, que ya les mencioné. Y acá tenemos los ejemplos. Miren, es típico. Si ya cuando ustedes vean una curva, comienzan a graficar y ven una curva así, dicen, esa es fuente común. Y además dicen, esa es fuente común, exposición única. Es decir, estuvieron en una fiesta y comieron todos el mismo día el mismo alimento, o consumieron la misma agua en un solo momento. Eso es fuente común, exposición única. Entonces van a ver como un cerrito. Empieza por los periodos de incubación, se eleva y luego desaparece. Esa es fuente común, exposición única o de corta duración, dice ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una curva de fuente común, exposición múltiple. Y acá dice fuente común prolongada, exposición múltiple. Se exponen en días diferentes. Se contamina la red de agua de un distrito, la gente se va a ir contaminando de manera progresiva. No el mismo día, no todos tomaron ese mismo día, no. Y se va a comportar así. Va a incrementarse los casos, va a llegar a una meseta y luego va a disminuir. Fuente común, exposición múltiple o fuente común prolongada. Luego tenemos esta otra, fuente común con casos secundarios. Entonces sí, hubo una exposición única, pero estos que se enfermaron contagiaron a estos de acá.
Por eso que hacen dos Picos. curvas, esta de los casos primarios y esta de los casos secundarios. Entonces, exposición fuente común con casos secundarios. Y luego tenemos la fuente propagada, es esta. Y estas generalmente están referidas a aquellas enfermedades de transmisión directa. Por ejemplo, COVID, pues no, la curva así va a ser. COVID es así. Y ahí están COVID, pues no, toferina, rubio, esas que están acá. Y va a ser así, ¿no? Un serruchito. Entonces, para que no se olviden, acá está, fuente común continua, fuente propagada, ¿no? Ahí están. Yo les decía, y para que no se olviden más, ahí está, ¿eh? Un cerro, un cerrito con una meseta, luego disminuye, un cerro, un segundo cerrito más pequeño, y acá varios cerritos, serruchito. Fuente común, exposición única, fuente común, prolongada más de un día, fuente común con casos secundarios y fuente propagada. Y a partir de ello, pues, ya definen ustedes, ¿no? Este fuente común, ya, este es eso. Pues el agua, tomaron agua todos el mismo día, o el alimento fue distribuido en un solo día y por eso que se produjo. Decíamos que nos permite también la curva epidémica, ver la duración del brote. En este caso es un fuente común, ¿no? Ya podemos decir, este es un brote de fuente común. ¿Cuánto tiempo duró el brote de fuente común? Contamos los días que han durado. Entonces, del día 20 hasta el día 29. 29 menos 20, 9 días. ¿Cuánto tiempo duró el brote? 9 días. Nos permite también, les decíamos, decir cuándo probablemente ocurrió el inicio de la exposición, ¿no? También. Entonces, cuando tenemos el promedio del periodo de incubación, podemos hacer esto. A partir del pico mayor de la curva, trazamos una línea horizontal contando hacia atrás el número, el periodo de incubación promedio. En este caso, en este ejemplo, el periodo de incubación promedio es 18 días. Y el pico de casos ocurrió el 25 de junio. Queremos saber la fecha probable de exposición, entonces retrocedemos y decimos 25 menos 18, el 7 de junio, probablemente. ¿Y para qué sirve? Vamos a preguntar, ¿qué pasó el 7 de junio? El 7 de junio estuvimos acá, identificamos la fuente. Para eso sirve esta información. Y si no, también podemos, si no tenemos el promedio del periodo de incubación y conocemos el periodo máximo, el periodo mínimo, también podemos determinar el periodo probable de exposición. Entonces, acá hacemos del último caso, trazamos una línea hacia atrás con el periodo de incubación máximo, y luego una línea vertical para ver en qué fecha ocurrió. Y luego, en el primer caso, del primer caso hacia atrás, trazamos una línea considerando los días del periodo de incubación mínimo. Y ahí vamos a identificar el momento en el cual probablemente ocurrió el caso. La exposición, perdón. Entonces, miren, esto, si quieren ahondar, revisen el MOPESE. Esto está en el MOPESE. De ahí lo he sacado. Acá, ¿cuál es la duración del brote? Ya, fácil, ¿no? 27, 12 días. 13 días. ¿Cuántos tenemos? 13 menos 27. 13 más 15. Perdón, 14 menos 27. 13 días duró. ¿Cuánto tiempo duró este brote? 9, 6. No, 9. A 14 son 5. ¿Cuántos días duró este brote? Ahí está con truquito. 7, 6. Cuando ustedes tengan así, tienen que considerar hasta que desaparezca el caso, pues, ¿no? Entonces, 7, 8. no es que acaba acá el brote acaba acá. Entonces, la duración del brote es todo esto, 7. incluido el día que no hubo casos. ¿7? También. Entonces cuenten cuántos hay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días duró, pues, ¿no? Sería así, no sería así. A ver, 1, el 10,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, 7. Está bien, 7. O sea, restamos pues, si hacemos lo que hicimos anteriormente, el 9 menos 16, 7. 16 no. 9. Luego, la otra, cuando hacemos la descripción epidemiológica, dijimos dónde, ¿no? Y ahí vamos identificando lo que hizo John Snow, qué cosa hay en común, y eso es lo que hizo John Snow. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros y es lo que hacemos. Miren, dengue se hizo esto. ¿Dónde están los casos? Descripción en términos de espacio. Esto fue cuando empezó, ahora está terrible. Todo esto está rojo. Todo el mapa está rojo. Todos los distritos. Porque ya se encendió, pues no. Y yo pensé que iba a bajar, esta semana está aumentando los casos de dengue. Esta semana. Porque ya hasta la semana anterior disminuyeron. Esta semana nuevamente está incrementando. O sea, ahí está en términos de espacio, ¿no? Eso es lo que van a hacer. Cuando estén en su establecimiento van a tener que hacer esto. Y luego, ¿quiénes, no? Para caracterizar, son quienes están afectados: los niños, los adultos, jóvenes, los ancianos. Y a todas estas cosas que vamos descubriendo vamos a ir preguntándonos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y las respuestas a esos por qué van a ser las hipótesis. Si esas hipótesis tienen respuesta, evidentemente ya no investigaremos, tendremos que intervenir inmediatamente, ¿no? Igual en términos de quiénes, todas las características, pues, ¿no? Que también ya hemos revisado en descripción epidemiológica, grupos etarios, ocupación, condiciones de vivienda. Todos esos elementos debemos de tener en cuenta. Y acá para traerles un ejemplo de la distribución, nos preguntaremos pues acá, ¿no? ¿Por qué están más afectados el grupo de jóvenes o el grupo de adultos? ¿Por qué se afectan más en los casos confirmados de dengue autóctono? Y ahí tenemos que ir recordando cuáles son las características que tiene esta enfermedad, pues a quiénes afecta, ¿no? Si hay la respuesta, ya no investigaremos. Acá recordar esto también: caso índice, caso primario, caso secundario. Caso índice es el primer caso reportado. No, es el primer caso que inicia el proceso. Ese es el caso índice. El caso primario es el primer caso reportado. No necesariamente el caso primario puede ser el caso índice, ¿no? Entonces se llega al hospital un paciente, el primer caso, ese es el caso primario. No necesariamente el caso índice. El caso índice es el primer caso que inicia el brote. Ese es el caso índice. El caso primario es el primer caso reportado. Y el caso secundario es aquel caso que resulta como consecuencia del contagio del caso primario durante el periodo de transmisibilidad. Ese es el caso secundario, el caso que aparece luego de haber estado en contacto con el caso primario, cuando el caso primario está infectando, ¿no? Porque no vaya a ser de que el caso primario ocurrió ahora y después de un mes aparece un caso parecido y decimos es secundario. No, para que sea secundario tiene que estar en contacto con el caso primario durante la fase de contagio. Acá les hemos puesto un ejemplo para ver el tema de caso índice y caso primario, caso secundario, ¿no? Entonces acá lo que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos de una determinada enfermedad llamada hepatitis. Acá, por ejemplo, difícil determinar, si no hacemos una investigación exhaustiva, quién inició el proceso, pues, ¿no? Pero en el caso cuando van a cada casita, van a ser los casos primarios, se van a convertir en casos primarios. Estos casos primarios van a contagiar en algunos casos y van a producir los casos secundarios. Entonces, si yo les preguntase acá, ¿cuál es la tasa de ataque por hepatitis A? ¿Sí? A ver, ¿cuál es la tasa de ataque? ¿Cómo calcularía la tasa de ataque? Tasa de ataque. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estos de acá, estas bolitas de acá, como dice ahí, niño enfermo de hepatitis A. Esa es la otra cosa que tienen que aprender a leer. Dice,
Niños que asisten al centro, 70 niños que asisten al centro. Cada bolita es un niño, 70 niños asisten al centro, ¿no? 70 dice, ¿sí? Ya. Lo dice, niños enfermos de hepatitis A son estas bolitas. ¿Cuántas bolitas hay? 7. Entonces, ¿cuál sería la tasa de ataque? 7 entre 70, pues no sé la tasa de ataque. Quiero calcular la tasa de ataque secundario, ¿qué hago? ¿Casos secundarios? Sí, tasa de ataque secundario. Entendiendo de que estos que están marcaditos, ¿no? Acá son los casos secundarios. 5. Ya, 5. ¿Entre? 70. ¿Entre cuánto? 70. Entre 70. Entre 25. Entre 0.1. Entre 25. ¿Por qué 25? Porque es el total de los que han estado en contacto con los niños, ¿no? Entonces, la tasa de ataque secundario son el número de casos secundarios entre el total de cada, la suma de los miembros de cada casa. Acá hay 4, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 6. Entonces, la suma de eso es el denominador de la tasa de ataque secundario. ¿Sí? ¿Entendimos? Sí. Listo. Entonces ahí tenemos tasa de ataque primario, tasa de ataque secundario. Y así ocurre, pues así ocurre. Un chiquito con parotiditis del colegio lleva a la casa y contagia a la hermanita. Ese es el caso secundario. Y los brotes ocurren así. Luego tenemos que desarrollar la hipótesis, elaborar una o varias hipótesis, ya dijimos, ¿no? Plantear las hipótesis, por qué, se va comportando así. Y las hipótesis nos va a llevar a la fuente de transmisión probable y la exposición que causa el daño o enfermedad. ¿Cuál es la fuente? Ya dijimos, es el agua, es el alimento, es el licor, y la exposición que causa el daño. Evaluamos la hipótesis, comparar la hipótesis con los hechos. Les decía, si no podemos responder a las preguntas, si tenemos las hipótesis, tenemos que evaluar las hipótesis. Y en ese contexto, yo les decía, tenemos que hacer ya una investigación utilizando los diseños observacionales analíticos. La literatura dice lo que está escrito acá, que usualmente lo que se aplica son los diseños de casos y controles. Entonces, cuando es un diseño de casos y controles, no vamos a poder calcular la tasa de ataque. Tengan cuidado, ¿eh? Cuando es el caso control, no se puede calcular tasa de ataque. Lo que vamos a calcular es el OR, y lo que podemos calcular es la prevalencia de exposición entre los enfermos y la prevalencia de exposición entre los no enfermos. Y a partir del cálculo de esas prevalencias, vamos a poder decir si hay diferencia entre los que están expuestos y entre los que no están expuestos. ¿Cuándo usamos un diseño de casos y controles? Cuando el brote es amplio, no se puede identificar a todas las personas que han estado en el brote. Ahí usamos estudio de casos y controles. ¿Se puede usar un estudio de corte? Sí, se puede utilizar un estudio de corte en un brote. ¿Cuándo? Cuando el brote es circunscrito y se identifica a todas las personas que han estado expuestas. Ejemplo, ¿en qué circunstancia podríamos utilizar un diseño de corte? Cuando ocurre lo que les mencioné, ocurre un brote en un centro educativo, ocurre un brote en una reunión social, se puede utilizar un estudio de corte. Y ahí sí vamos a poder calcular las incidencias y vamos a poder calcular como medida de asociación las incidencias en brote. ¿Cómo se llama la medida epidemiológica que se utiliza en situaciones de brote? ¿Cómo se llama? Tasa de ataque, no se olviden. Entonces, cuando ustedes están frente a un brote, lo que tienen que calcular son las tasas de ataque. Yo les decía, ahí podemos calcular el riesgo relativo, sí, porque las tasas de ataque semejan una incidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa de ataque mide el riesgo de enfermar en situaciones de brote. Luego, implementar medidas de prevención de manera oportuna. ¿Para qué? Para que la curva disminuya, no por efecto de que todos se enfermaron o todos murieron, sino por efecto de que hicimos una intervención.
Luego también nos va a servir la curva para ver la eficacia de las medidas de control, pues, ¿no? Si hemos fumigado, ¿qué va a pasar con la curva? ¿Disminuyó o no disminuyó? También nos va a permitir evaluar la eficacia. O fumigamos con agua, por lo tanto no tuvimos el efecto que necesitábamos, ¿no? Siempre con el concepto de que fumigar es lo último que debemos de hacer, ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer es en nuestras casas, lo que ya les comenté, creo que ustedes también, de que no dejen el agua del perrito toda la semana, no dejen, cuando riegan sus plantitas, no dejen el agua en los platitos de las macetas, no acumulen inservibles, ¿no? Eso hay que hacer antes de esperar que fumiguemos, porque la fumigación es el paso último. Cuando no hemos podido hacer nada y ya está el brote, fumigamos. ¿Y para qué? Para tener un efecto temporal. Luego hacemos un informe de los hallazgos, las acciones que hemos tomado y qué resultados se tuvo. Eso es lo que hay que hacer cuando hacemos la investigación de un brote. Y ya ven, hemos repasado casi todo el curso a partir de esto, ¿no? Nos hemos recordado definición de casos, nos hemos acordado de las medidas epidemiológicas, las medidas de la fuerza de asociación, los diseños epidemiológicos. Ahora vamos a hablar de los canales endémicos y su elaboración. ¿Cuándo utilizamos los canales endémicos? Cuando estamos frente a una enfermedad de comportamiento endémico. ¿Y cuándo decimos que una enfermedad es de comportamiento endémico? Cuando ocurre usualmente, ¿no? Mire, la respuesta es bien fácil. Cuando ocurre usualmente. Tampoco hay un número mágico. Si hay 10 todos los meses, ¿es endémico? No sé. Si eso es lo usual, eso es endémico. Entonces, para enfermedades endémicas, hacemos o construimos los canales endémicos. Dice, el canal endémico le sirve a la vigilancia epidemiológica para detectar variaciones significativas en el patrón de comportamiento habitual de las enfermedades de manera rápida y de manera eficaz. Entonces, ya la próxima clase vamos a hablar de vigilancia epidemiológica. Vean de que los canales endémicos son de gran utilidad en el contexto de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es el canal? Es un instrumento epidemiológico que distribuye, miren, los casos en el tiempo, graficando las incidencias o el número de casos actuales sobre la incidencia histórica con el propósito de detectar precozmente cifras anormalmente altas o bajas de casos o tasas de la enfermedad en estudio. ¿Qué resumimos ahí? Para la construcción de canales endémicos podemos usar tasas o podemos usar valores absolutos. No hay ningún inconveniente. ¿Y qué nos va a permitir a nosotros comparar lo que está ocurriendo usualmente con lo que va ocurriendo en el día a día? Esa es la idea de construir canales endémicos. No es la idea de que yo construyo un canal endémico para después que pasó el año diga, ¡ay, mira, ve, en octubre hubo brote! No. Sino que como yo les hago una clase para mostrarles cómo se construye, a veces el estudiante se lleva la idea de que, eso lo hago al final de año. No, esto es como el carnet de crecimiento y desarrollo. El carnet de crecimiento y desarrollo sirve para detectar si el niño no crece o no gana peso. Ver desviaciones. Si encontramos desviaciones, intervenimos. Igual, los canales endémicos nos deben permitir detectar precozmente. En el hospital, por ejemplo, ¿cómo utilizamos nosotros? Vamos monitoreando toda la semana, monitoreamos las enfermedades. Ni bien vemos que hay una modificación y correlacionamos con el momento epidemiológico, hacemos un documento dirigido a la autoridad. ¿Para qué? Para que tome acciones. Acciones desde el punto de vista de un establecimiento de salud. Y en un establecimiento de salud lo que se requiere es aplicar medidas de prevención secundaria. Diagnóstico adecuado, tratamiento adecuado. Adicionalmente, diríamos, no como una cosa fundamental, prevención primaria, ¿no? Para orientar a los familiares de los pacientes, les hablo de la parte pediátrica y decirles que, por ejemplo, tengan a sus niños vacunados de manera adecuada. Hay el método de la mediana y los cuartiles, ¿no? Este método de mediana y los cuartiles genera 4 zonas debajo del cuartil inferior. Ya esto, recuerden, zona de éxito, debajo del cuartil 1, la zona de
seguridad entre el cuartil 1 y la mediana o el cuartil 2, entre el cuartil 2 y el cuartil 3, la zona de alerta, alarma, y la zona de epidemia, ¿no? La zona de epidemia, por encima del cuartil 3. ¿Y eso cómo se construye? Ya vamos a verlo. Dice, ¿qué factores debemos tener en cuenta para construir los canales? ¿Qué enfermedad? No todas las enfermedades. Segundo, la población. ¿Cuántos años debo tener yo de reporte? Y los intervalos de tiempo. Cuando hablamos de la enfermedad, una enfermedad endémica, ya dijimos, no hacemos para enfermedades epidémicas, enfermedad endémica. Luego que tenga un periodo de incubación breve y evolución aguda, por lo general. Porque también ahora hacemos canales endémicos para enfermedades crónicas también, pues, ¿no? Pero fundamentalmente se hace para enfermedades que tienen un periodo de incubación breve o evolución aguda. ¿Por qué? Porque la idea de tener los canales endémicos es que detectemos pues, precozmente la alteración del comportamiento de esta enfermedad para intervenir. Como dice acá, no tendría sentido realizar corredores endémicos para patologías de baja frecuencia, o sea, no se hacen para enfermedades de baja frecuencia. Para enfermedades raras no vamos a hacer canales endémicos. Acá, en la patología de evolución crónica, la acumulación de nuevos casos en un breve periodo de tiempo en general no tendrá mayor significancia epidemiológica. Por eso que también no tenemos gran interés en construir canales endémicos para enfermedades crónicas. Poblaciones, dice, manteniendo la información y los corredores endémicos desagregados por pequeñas áreas geográficas, se favorece la posibilidad de detectar pequeños brotes. Y ahí viene la pregunta que nos hacía su compañero, ¿no? Cuando yo veo si hay una epidemia, ¿tengo que tener en cuenta mi localidad? Y acá está la respuesta. Cuando nosotros analizamos y decimos si estamos frente a un brote o no, no tenemos que ver la información agregada. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que la información agregada nacional, todos estamos felices, todos contentos. Pero en Tumbes hay un brote de leptospira. Entonces lo que tenemos que ver es la unidad mínima, digamos, geográfica, para poder tomar acción inmediatamente, no esperar que todo el país esté con leptospira para recién tomar acción, ¿no? Entonces, por eso dice detectar pequeños brotes locales que resultan diluidos en cifras acumuladas. Por eso no es conveniente de que nos guiemos de las cifras acumuladas, sino hagamos el análisis de la información del lugar donde estamos. Poblaciones pequeñas se podrían mantener agrupadas. Si son poblaciones pequeñas las podemos agrupar, ¿no? Y la otra cosa también depende de la patología, ¿no? Cuando a veces queremos hacer canales endémicos para diarrea por rotavirus, salmonella, por E. coli, pero los casos son muy escasos. En la comunidad en la cual yo estoy queriendo construir mis canales endémicos, entonces ahí lo que hago es junto todas las enfermedades que tienen una forma común de transmisión. Y hago enfermedades transmitidas por el agua y alimentos, o hago enfermedad diarreica en términos generales. Y construyo así mis canales endémicos. Esto también es importante que sepan. La serie debe ser mínimo 5 y máximo 7. ¿Por qué máximo 7? Porque si son más, el problema es de que puede haber cambiado, por ejemplo, la definición de caso. Y ya mis canales no van a salir de manera adecuada. Entonces, lo ideal es 5 años como mínimo y máximo 7 años. Esa información, por eso cuando vayan a su centro de salud, a su comunidad, van a tener, al seduvista que se va, le tienen que decir, déjame la información de los últimos 5 o de los últimos 7 años de las enfermedades más frecuentes y que tienen comportamiento endémico de la comunidad. ¿Para qué? Para que ustedes actualicen los canales endémicos. El intervalo de tiempo va a variar, ¿no? Usualmente son semanas o meses. ¿Qué es lo que hacemos en el país? Semanas epidemiológicas. Cuanto más corto es el periodo, vamos a detectar de manera más precoz la ocurrencia de un comportamiento anormal de la enfermedad. Acá les traigo el ejemplo para la metodología, que creo que está para su ejercicio, entonces presten atención. Lo primero que hay que hacer es tener la información de los últimos 5 o 7 años, ¿cierto? Entonces acá les hemos puesto, ustedes dicen, pero profesor, acá usted tiene 8 años, ¿no? Entonces, sino que he puesto, por eso he puesto acá en verde, 2023, porque esto nos va a servir
como si fuese el año 2024. ¿Ya? ¿Para qué? Para que veamos en qué momento del 2023 ocurrió o no ocurrió un comportamiento inusual de esta enfermedad. Por eso les decía, cuando hacemos los canales endémicos, la utilidad es que sea prospectivo, ¿no? No es para decir, ah, ya, miren, tal mes hubo, sino que con fines académicos les enseñamos, pues, retrospectivamente, ¿no? Teniendo esta información, lo primero que tenemos que hacer es ordenar, con ese paso de ordenar en forma ascendente los datos mes por mes o semana a semana. Si son semanas epidemiológicas, semana a semana. Y eso es lo que hemos hecho, hemos ordenado de menor a mayor, de menor a mayor. Paso 3, identificamos los cuartiles, 1, 2 y 3. El cuartil 2, yo les dije, para calcular el índice epidémico, ¿dividimos qué? ¿Qué dividimos? Ya se olvidaron. Lo observado sobre lo esperado, les dije, ¿no? ¿Qué es lo esperado? Les dije, ah, lo esperado es el cuartil 2, ¿se acuerdan? Y la mediana. Ya, esa es la mediana o índice endémico, también se llama. Ya, cuartil 2, índice endémico. Entonces, una vez que han ordenado, ya como ustedes son trome con la matemática, ya aplican la fórmula, pues. ¿Cierto? Y si no quieren aplicar la fórmula porque no hay necesidad, EPI o PNP. decimos, qué valor de enero es la mediana? ¿Qué valor de enero es la mediana? 6. 6. O ese es el cuartil 2. Listo, entonces ya tenemos la mediana. 6, 8, 4, 9, 7, dependiendo del mes, son los valores, pues, ¿no? Luego, como estos son impares, es fácil, me queda acá estos valores, 2, 4, 6. La mediana de estos tres, ¿cuál es? 4. 4. ¿Y eso qué sería el cuartil? 1. Cuartil 1. Este es el cuartil 2, ya, vamos de nuevo. La mediana es el cuartil 2. Por eso escuchen, mediana, cuartil 2 o índice endémico. No es índice epidémico, índice endémico. Cuartil 2, mediana o índice endémico. Y quedamos que era el 6. El 4 sería el cuartil 1. Nos vamos para acá abajo y tenemos estos tres valores. ¿Cuál es el valor que está en medio de estos tres? 14. Este sería el cuartil 3. Entonces, por posición podemos calcular, ya eso saben de qué es el cuartil 1, es aquel valor que divide el 25% inferior del 25% superior, ¿cierto? ¿Qué es el cuartil 2? Es aquel valor que divide el 50% superior del 50% inferior. ¿Qué es el cuartil 3? Es aquel valor que divide al 75% inferior del 25% superior. Eso es. Entonces, más fácil. Los ponemos a ustedes por orden de talla y el que está al medio es la mediana. Y ese va a dividir a los 50% más altitos del 50% más bajitos, ¿no? Eso es. Y ya, si no quieren eso, ya calculamos la posición, pues, ¿no? Entonces, usamos esta formulita, que es n, el número de filas, más 1, multiplicado por el cuartil que quieren. Entonces, si es 7 más 1, 8. Quiero el cuartil 1, 8 por 1, 1. 8 entre 4, 2. Busco la posición 2, 1, 2, y hasta el cuartil 2, ¿cierto? Quiero el cuartil 1. Quiero el cuartil 2, 7 más 1, 8 por 2, 16, entre 4, 4. 1, 2, 3, 4, ahí está el cuartil 2. Quiero el cuartil 3, 7 más 1, 8 por 3, 24, entre 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fila 6. Entonces, ¿qué identifica cuando hacemos el uso de la fórmula? La fila, no el valor, no el valor. A veces dice el profesor, pero 7 más 1 es 8. 8 por 1, 8 es 2. Entonces es 2. Acá, profesor, acá es el cuartil 1. No, es la fila 1, la fila 2. ¿Está bien? Listo. Esto lo han hecho en estadística, pues, ¿no? Sobrado, matemática, estadística. Y luego identificamos el cuartil 1, 2 y 3 y graficamos. Ahora para ustedes esto es facilísimo, ¿no? Pongan en el Excel los datos, ponen ordenar. Luego identifican los cuartiles, ordenan los datos, ponen
pintan toda esa parte y ponen, dice gráfico lineal y le sale al toque. ¿Sí o no? En mi época, ¿saben cómo hacíamos con esto? Papel milimetrado. Ya usted ni conoce, creo, papel milimetrado, ¿no? Sí. Lo hacíamos por papel milimetrado, más pesado, pues tengo que hacer, pues. A ustedes ya se les ha facilitado el tema y me parece muy bien. Luego de ahí, miren, entonces hemos graficado estos valores, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Ya repetimos, zona de éxito, seguridad, alarma y epidemia. Ya hemos conversado también dónde se encuentra la zona de éxito, dónde se encuentra la zona de seguridad, la alarma y la epidemia. Luego de ahí, les había dicho que se había puesto el 2023, ¿no? Que decía, pero no contábamos con eso. Entonces, acá graficamos. Pregunta de examen. ¿En qué mes hubo epidemia? Ya eso respondan, porque ya están con su ficha. Pongan sus nombres. ¿Qué meses hubo epidemia o qué mes hubo epidemia? Listo. Al toque. Una hojita por estudiante, no me dejen 2 hojitas. Y ahí les voy a ir pidiendo de que Pablo Villacorta, Fabiola García, Julka Nicole, Sandra Morales, Juan Alberto Chihuahua y Paolo Arredondo se quedan al final. ¿Ya? Vamos a conversar un rato. Yo. Si es que han venido. Ya, la pregunta. Listo. Diga en qué meses hubo epidemia. ¿Mes o meses? Claro, no, en días no se puede. ¿En qué meses hubo epidemia? Pongan bien sus nombres, ¿sabes? Porque a veces... ¿Mes o mes? Ya. Digan cuándo hubo epidemia, ya está. Si han entendido la pregunta como se las haga, tienen que responder. Por eso yo digo, si aprenden, el profesor les voltea la torta igual, la misma respuesta. Ya, éxito, seguridad, alarma o alerta. Endémico también es lo mismo. Ganar, no. La mediana es lo mismo que era el endémico. Endémico. Endémico es la mediana. Índice endémico. Listo, su compañera me pide que le aclare. El cuartil 2 se llama índice endémico, ¿ah? Índice endémico. ¿Por qué? Porque es el que nos da la pauta, es la mediana, pues. ¿Ya? Y ese es el punto de referencia que dijimos para ver lo observado entre lo esperado, ¿no? Dime. Hojita, ¿quién le dice? Entonces, ¿no han entendido, creo? ¿O sí han entendido? No hemos entendido qué tenemos que hacer. ¿Cómo podríamos definir ahí si hay epidemia o no? Ya vamos a... El pico más alto está pasando el cuartil 3. Perfecto, ya nos dio la respuesta. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Buscar el pico. Verificar el cuartil 3. A partir de la identificación del cuartil 3, todo valor que está por encima del cuartil 3 se llama epidemia. Entonces, no necesitan un gráfico, ya su compañera nos está diciendo. Para yo decir si hay epidemia no necesito un gráfico. Si yo tengo los datos del cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y me dan un dato para decir en qué zona están, puedo decir, pues, si está por encima del cuartil 3, eso es epidemia. Si está entre el cuartil 2 y el cuartil 3, eso es zona de alarma. Si está entre el cuartil 2 y el cuartil 1, zona de éxito, seguridad. Y si está por debajo del cuartil 1, zona de éxito. Entonces no hay necesidad de hacer eso. Listo. Sí. Listo, muchachos, se aprendió.
Entrega tú unas primero, entrega tú otra y ya entregas tu otra. Vamos, vamos. El desorden. No voy a ir. Espérame más, ¿verdad? Ay,